Esta mañana. Esta semana hemos tenido los cultos de la Semana de Oración Unida y se han abordado el tema, el fruto del Espíritu Santo. Son 6 días y aunque en Gálatas 5:23 están relatados 9 frutos, pero solo hemos podido abordar 6. Así que nos dejamos el segundo. Dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Nos hemos dejado el gozo y pensé, pues voy a compartir esta mañana este asunto del gozo, no ya como fruto del Espíritu, que es así, pero como algo que tiene que ver con nuestra experiencia vital de asemejarnos al Señor, porque el Señor tiene gozo. Hay un texto en Nehemías que voy a leer brevemente. 8:10 dice Nehemías a los ciudadanos de Jerusalén: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, esto promete, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tremendo. La disposición. Los papás pueden entender bastante esto. A mí me ha pasado. Cuando, quizá estando fuera de casa, de viaje y tal, he tenido la necesidad de comprar algún regalo para mis hijos. Y el hecho ya de adquirirlo ya me producía un gozo importante pensando en el gozo que tendrían, la felicidad que tendrían al compartir. Sirva esto como un modestísimo ejemplo de lo que el Señor piensa de nosotros y desea para nosotros, proveernos cosas que sean para nuestro gozo. Si quisiéramos buscar un versículo que pudiera ayudarnos para esto, pues citaría Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Un tema precioso y un tema difícil. ¿Cuántas veces lo hemos podido recordar en momentos en que el entorno no parecía fuera favorable? Dice así el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica: estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Esto es mucho, Esto es muchísimo, muchísimo. Más de lo que a veces podemos asumir. El corazón alegre, dice el libro de Proverbios, es un buen remedio. Y yo he tenido la experiencia de conocer personas que casi siempre estaban alegres. Y esto proveía bien para su salud. Lo dice la palabra en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio. Podemos tomar nota, Si hay algún cardiólogo aquí, tome nota de este asunto. Provea para sus clientes que estén gozosos, que esto ayuda. Pero dice más el espíritu triste seca los huesos. Es una gran realidad que el escritor a los Proverbios había comprobado en su propia vida. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió sobre el mismo tema que había recomendado a los tesalonicenses. A ellos les dijo, estad siempre gozosos. Y a los filipenses les dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. No hemos leído bien, les dice, otra vez os lo digo, regocijaos. ¿Qué nos hace pensar esto? El gozo del Señor es nuestras fuerzas. Es nuestra fuerza. El apóstol, cuando escribió esta carta, estaba en prisión y no tenía mucha comodidad, pero tenía el vivo deseo de compartir lo que a él le llenaba. El gozo del Señor era su fuerza. Pensando en cosas que pueden impedir el gozo espiritual, y luego hablaré sobre felicidad y gozo, son asuntos que parecen semejantes, pero no es lo mismo, ni muchísimo menos. Por lo menos hay 3 cosas que impiden el gozo, que nos hacen tropezar,
que nos ponen en una situación nada deseable. Uno de ellos es nuestra soberbia. Nuestra soberbia es esa condición, no digo cualidad, porque en este aspecto es un asunto peyorativo. Nuestra soberbia es un asunto que puede quitar nuestro gozo, pensando que nos podemos valer a nosotros mismos, que no necesitamos a los demás y en última instancia que no necesitamos al Señor. Santiago escribe en su carta, capítulo 4, versículo 16, lo siguiente: cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hago un Kit-Kat. Estos tiempos de la pandemia ha sido un mensaje contundente a toda la sociedad, a todo el mundo, nuestra verdadera debilidad, lo poco que somos. Y la gente decía, nosotros es que no somos nada, es que una bacteria, un microbio, un virus nos saca de en medio y nos pone en una situación limitada. ¿Cuántos han tenido ocasión de pensar que la soberbia se arrastra por los suelos? Dice el versículo 15, en lugar de lo cual, de decir que yo me valgo, que yo puedo, que soy autosuficiente, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice Santiago, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que la palabra nos enseña que una situación soberbia es un asunto que minimiza el gozo espiritual absolutamente, porque no tiene en cuenta al Señor, Otro asunto que también limita el gozo que el Señor provee, este fruto del Espíritu, es la ansiedad. La ansiedad. En este siglo, del que ya llevamos casi una cuarta parte, las asistencias mentales se han multiplicado, psicólogos, psiquiatras, no dan abasto. Esta es la realidad. No dan abasto para atender lo que las personas se presentan de angustias, de sinsabores, de situaciones provocadas precisamente por la inseguridad, por la inquietud de lo que vendrá y lo que será. Y se caen en situaciones enfermizas como depresiones y otras cosas. ¿Qué nos dice la palabra para que sepamos que es un elemento que quita el gozo? Dice así en Lucas capítulo 12, versículo del 29 al 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No es un alegato a no trabajar, no es un alegato a no hacer nada, sino es un alegato del Señor a pensar que el Señor sabe que necesitamos y que el Señor proveerá. Si el Señor proveerá, ¿por qué estamos inquietos? Un ejemplo sencillo, las personas que apuestan a las quinielas, que apuestan a la lotería, no sabes, puede ser que me toque. Como principio, hermanos y hermanas, si pensáis que el Señor proveerá, no malgastéis el dinero retándolo en un juego de azar. Invertid este dinero en la necesidad galopante que nos rodea. Pensad, si pensamos que el Señor realmente ha de proveer, aún en momentos difíciles, falta de trabajo, enfermedad, limitación de los ingresos, ¿va a proveer el Señor o no? Este es el resultado, esta confianza, del fruto espiritual. Si el Señor va a proveer, descanso en este asunto. La ansiedad también quita el gozo.
también quita el gozo. Un tercer punto, por no extenderme excesivamente, el egoísmo. Para mí. Yo el primero. Los niños nos dan el ejemplo de que es una impronta en la naturaleza humana, mío, ¿verdad? Y solo que uno lo tiene, el otro de al lado lo desea también, mío también. En las escuelas les enseñan, con mayor o menos éxito, a compartir. Hay canciones que los niños deben de cantar y cantan para compartir. Pero esto es hermoso, pero la realidad demuestra esta condición del ser humano de posesión exclusivista. Esto también quita el gozo. Un texto también en la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 3, dice así la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La ansiedad, el egoísmo, la soberbia son elementos que restan absolutamente el gozo que hemos de sentir en el Señor. Hermano, hermana, si en tu vida, si en mi vida, estos elementos tienen importancia, difícilmente podremos regocijarnos en el Señor siempre. Difícilmente podremos estar siempre gozosos. Voy a poner unos ejemplos conocidos por lo que el Señor Jesús se gozó. Y parecen que eran cosas no tangibles, pero son resultados de su condición perfecta, de sus virtudes, que son el modelo que tenemos puesto nosotros para imitar delante. Un ejemplo, el Señor se gozó por lo que el Padre, por cómo el Padre hace las cosas. Se gozó por cómo el Padre hace y hacía las cosas. Un texto, Lucas capítulo 10, versículo 21. El Señor se gozó porque dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Asombroso. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Motivo de gozo de Jesús al ver la acción que el mensaje en el pasado y en el presente que él llevaba era recibido precisamente por una generación que le esperaba. El Señor se gozó por cómo el Padre hace las cosas. Otro punto, por la declaración de los planes que Dios tiene sobre sus hijos. Cómo hace las cosas, la revelación de cómo el Padre tiene planes para aquellos que son suyos. Juan capítulo 15, versículo 11 dice así, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea real, sea perfectamente viable. Parece algo intangible, los planes que tiene Dios para sus hijos, y en esto estamos nosotros. Otro punto, dice la palabra, conocido de cómo se gozó el Señor y por qué se gozó, por su oración intercesora en favor de sus discípulos y de los que habían de creer por la palabra que iban a transmitir. Juan capítulo 17, versículo 13, dice así, pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Una oración del Señor, para que tengamos gozo. ¿Se va a echar a perder?
¿Podemos hacer que sea inválida esta oración? Somos elementos importantes en este asunto, depositarios de su voluntad de hacernos bien. Que su gozo esté en nosotros y sea cumplido. Y un tema más, hay muchos más, pero motivos conocidos por los que el Señor Jesús se gozó. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se gozaba por los resultados que habrían como consecuencia de su obra expiatoria, como consecuencia de su sacrificio. Se gozaba, lo veía, pensaba en nosotros, ahora y en el cielo, cuando estemos con Él. Motivos, parecen asuntos intangibles, ¿no?, que no se pueden tocar, pero es palabra de Dios. Y si el Señor se ha gozado en estas cosas, tenemos que tener presente si estamos nosotros cumpliendo lo mismo. He dicho antes que hemos de diferenciar entre felicidad y el gozo. La felicidad no siempre es beneficiosa. Hay un texto muy llamativo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 16. Mirad lo que dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra y al momento la reciben con gozo. Pero, en ese momento hay felicidad. ¡Oh, qué hermoso! Sí, me gusta. ¡Qué bien ha hablado usted! Me gusta leer el Evangelio. Pero es semilla que cae en un terreno endurecido. Y dice la palabra que el diablo actúa y los pajarillos se llevan esta semilla y desaparece. La felicidad es algo que puede venir de afuera. Un buen resultado, las notas de un hijo en unos exámenes, una mejora en nuestras condiciones laborales, un cambio en nuestra ubicación doméstica. Cientos de cosas pueden producirnos la felicidad, algo exterior que nos invade, pero acostumbra a no ser duradero. Algunos dicen, el dinero no da la felicidad, pero ayuda a mantenerla. Me llama la atención lo que habitualmente ocurre en los alrededores de las loterías de Navidad, que algunos periódicos publican páginas de las desgracias que tuvieron tantas personas que habían cobrado cantidades enormes de dinero. En pocos años no solo lo perdieron, sino que perdieron la familia, fueron señalados, son odiados, son perseguidos. Claro, me podéis decir, bueno, y a otros les fue muy bien. Sí, pero es una realidad que la felicidad es algo exterior. Pero el gozo es un asunto interno de nuestra alma, es el resultado de una realidad profunda de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, pensemos en esto. El resultado profundo del gozo, del fruto del Espíritu en nuestras vidas. El gozo es esencia y columna del reino de Dios. Gozarnos. Cuando uno está gozoso, acostumbra a manifestar el gozo en actos de gratitud, que no solo repercuten en su persona y en el entorno cercano, sino también en un entorno más extenso. Mirad, columna del reino de Dios. Escribe Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, lo que conviene ya dispuesto Él, planteándolo ante un mundo desordenado y un mundo rebelde y un mundo que no lo reconoce, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, caramba,
Si tuviéramos todo lo que necesitamos, y como decía aquel, yo solo quiero tener €1 más cada día de lo que me hace falta, ¿verdad? Estaría todo resuelto. Pero dice la palabra, el reino de Dios no es la satisfacción de las necesidades perentorias, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Caramba, Pablo, hubieras podido poner otra cosa en vez de gozo, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué lo escribe? Porque es así. El reino de Dios, la eficacia práctica del reino de Dios es justicia, lo que tiene que ver con los hechos que corresponden a la verdad, lo que consecuencia de estos hechos que corresponden a la paz, a la verdad, es paz en el corazón, fruto del Espíritu, y gozo, fruto del Espíritu también. Motivos de gozo, antes hemos visto del Señor Jesús. Ahora vamos a pensar algunos motivos que podemos tener nosotros para gozarnos. ¿Pensamos? Bueno, he apuntado algunos, Porque un cristiano triste, alguien escribió hace muchos años, es un triste cristiano. Un cristiano triste es un triste cristiano. Y esto parece que una cosa niega a la otra. Y no quiero decir con esto, como decía el hermano, que no haya momentos en la vida donde estemos tristes. La pérdida de un ser querido, una situación conflictiva en la familia y otras cuestiones. Pero el creyente tiene recursos, tiene depósitos, puede echar mano del banco de la fe para cobrar cheques que traigan bendición. En primer lugar a él mismo y después a su entorno. Un cristiano triste. Si eso permanece, es un triste cristiano. Un gozo que sobreabunda. Vamos a ver. Gozos como resultado de la iniciativa que Dios tiene para nosotros. Como resultado de ser justificados por Cristo ante el Padre. ¿Habéis pensado esto? Justificados. No sé si alguno ha tenido la experiencia de estar ante los tribunales y ser eximido de culpa, ser eximido de condenación y ser justificado. Qué descanso, qué descarga en el alma, ¿verdad? No es solo tener la razón, sino que te la den, es que te la den. La idea de la justicia, y aunque se representa esta imagen icónica de una señora con una balanza y los ojos vendados, ¿verdad?, para decir que no se inclina hacia un lado ni hacia otro, es una hermosa expresión, cuando el fiel de la balanza está en el lugar adecuado. En mi tierra, en Cataluña, era una expresión común cuando habían las balanzas con fiel y a uno le estaban pesando 3 onzas de jamón serrano. Digo 3 onzas porque cuando habían estas balanzas no se podía comprar mucho jamón serrano, ni mucho más de 100 gramos, ¿verdad? Y una expresión común de los charcuteros era cuando el fiel de la balanza llegaba en el punto justo, sin contar el papel, que no ponían papel, decían, justa la fusta. Era justo. Se estaba en la verdad, ha pedido 100 gramos, 3 onzas y media, aquí están, ¿verdad? Esto es lo justo. Bueno, pues como resultado de ser justificados por el Señor, por la obra de Jesucristo, dice la palabra que hemos de alegrarnos. Vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice así, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me gozaré, mi alma se alegrará, porque me vistió con vestiduras de salvación, un motivo de gozo. ¿Lo olvidamos? Hermanos y hermanas,
Si en algún momento pasan pensamientos que no convengan a lo que corresponde a un creyente, pensemos en esto. Hemos sido justificados y hemos de alegrarnos en ello. Otro asunto, como resultado de la iniciativa divina en favor nuestro, por ser pueblo de Dios, por ser su pueblo escogido, su especial tesoro, ovejas de su prado, es un motivo de gozo. Mirad Salmo 33, versículo 12. Dice así: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 84, versículo 4. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, por ser pueblo del Señor, por ser pueblo del Señor. Este pensamiento viene muchas veces a mi persona cuando hay algún momento de alguna nube. Pueblo del Señor, en la comunidad de la Iglesia, estando en tu casa, estando en tu trabajo, tú eres pueblo de Dios, tú eres pueblo de Dios y no debes olvidar este asunto. Otro texto precioso, como resultado de la iniciativa divina, ser y estar en comunión y en unidad con los que son como tú, con los que han conocido su necesidad, han pedido perdón al Señor, han clamado por salvación y han recibido el sello del Espíritu Santo cuando el Señor ha contestado. Dice así, Salmo 133, versículo 1, texto muy conocido: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vaya asignatura, Vaya asignatura. Habitar juntos podemos estar, pero algunas veces podemos pensar mejor no estar. Pero si somos pueblo de Dios, el Señor nos dice habitar juntos en armonía. Es resultado de la iniciativa divina. Cuando llegué aquí a Sevilla hace 31 años, en un mes de abril, cuando se iniciaba precisamente la Expo aquí en Sevilla, solo conocía una persona que había estado una vez en la iglesia donde yo me reunía en Hospitalet de Llobregat en Barcelona, el señor Carlos Morris. Lo habíamos tenido una semana, lo habíamos recibido en casa, habíamos tenido ocasión de hablar con él. Pasaron unos años y no había tenido ningún contacto más con esta persona. Cuando tuve la condición de venir a trabajar aquí, en Itasa, pues llamé a Carlos y le dije: mire usted, me encuentro en esta disyuntiva. ¿Sería posible que los creyentes que no conozco y usted fuera, en este caso, el instrumento adecuado, me proporcionaran un lugar donde estar unos meses mientras me asiento aquí y mientras recibo a mi familia en el mes del 5 de julio, recibo a mi familia? Y él me dijo: señor Solá, haré lo posible. Y Carlos habló con vosotros y buscaron lugar donde estar. Pero el detalle que voy a explicar es el que, cuando lo recuerdo, entre otros, me emociona y me llena de gozo el corazón. Llegué a la congregación, no estaba aquí entonces, estaba en el otro lugar, Fray Isidoro de Sevilla creo que era, ¿no? Y entré, me senté en un banco y los hermanos se pusieron en pie y dijeron: vamos a cantar el himno 325. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. Os digo, y este es el motivo que quiero trasladaros, que tiene que ver con esto, por estar en unidad con los hermanos. Solo conocía a uno, era una congregación muy grande. Tomé el himnario, me puse en pie y sentí muy dentro de mí: José, estás en casa. No conocía a nadie. ¿Cómo iban a ser? ¿Cómo me iban a tratar? ¿Iban a desconfiar? Uno que viene de Cataluña, a ver saber este qué.
pero sentí esto en mi corazón. José, estás en casa. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los que estaban allí compartían íntimamente conmigo la misma experiencia, resultado de la iniciativa divina. El Señor trae bendición donde los hermanos se reúnen, donde los hermanos anhelan estar. Cuando yo era niño, recuerdo a un hermano que trabajaba no sé cómo se dice aquí, recogía materiales de distinto tipo, sobre todo metales y tal, y venía a la reunión de oración el miércoles a las 8:30, y oía que decía muchas veces: hermano, perdonen, ven cómo vengo, cómo huelo. Él estaba todo el día trasteando en medio de la basura y en medio de cosas y olía muy mal, pero tenía un profundo deseo de estar con los creyentes. ¿Cuántas veces, he oído esta excusa? Es que no puedo ir al culto de oración porque tengo que ir primero a casa, ducharme, arreglarme, ir. Hermano, hermana, déjese de esto. Venga al culto como sea. ¿Por qué? ¿Porque lo diga yo? ¿Porque lo dicen los ancianos? ¿Porque está en el programa de la semana? Porque tienes un vivo deseo de estar con aquellos que adoran y alaban al mismo Dios que tú conoces. Si esto es realidad en tu vida, no hay que intervenir, y no voy a extenderme en este asunto, pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Estar los hermanos juntos en armonía, esto es muy importante. Resultado de la iniciativa divina, el crecimiento de la obra. Resultado de no voy a extenderme con más textos, pero otro asunto más, como resultado de la iniciativa divina, por estar invitado a las bodas del Cordero. Lo dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 35, versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El gozo del Señor, lo que Él provoca por medio de su Espíritu en nuestras vidas, como resultado de su iniciativa, como resultado del ejemplo de Jesús, es precisamente la primera motivación para un testimonio eficaz. Tú estás triste, iba a decir los 3 triggers, pero no me sale. Tú estás triste, la Iglesia está triste. Tú no testificas, la Iglesia no testifica. Simplifico con esta expresión el hecho de que reconozcas la importancia que tienes tú como miembro, como individuo, la responsabilidad que tenemos delante de aquel que provoca en nosotros el gozo espiritual. Unos últimos puntos. Si hemos visto el gozo como resultado de la iniciativa divina, vamos a ver ahora el gozo del Señor como resultado de nuestra relación con el Señor. Abordo un tema difícil. Gozo como resultado de nuestra relación individual con el Señor, como consecuencia de su disciplina. Caramba. Mi padre me pegó una sola vez en la vida, pero cuánto bien me hizo. En aquel momento no lo pude entender. Una sola vez mi padre alzó la mano. Mi madre se cansó de aporrearme por derecho y revés, de darme zapatillazos, pero no me hizo cambiar mi madre. Me ayudó mi padre, una sola vez. Luego lo entendí. Aquel acto disciplinario, ahora abría el teléfono para llamar al juez y decir: oiga, un acto de violencia, este señor que dice que es mi padre me ha alzado la mano. Pero yo agradecí aquella bofetada. Hay poca enseñanza sobre lo que el castigo del Señor representa o disciplina. Hay muy poco magisterio en la Iglesia
actualmente, ¿verdad? Pero dice la palabra, Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre aquel a quien Dios castiga. Vaya. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Sabernos probados por el Señor es algo, dice la palabra, que nos identifica precisamente como muestra de que somos hijos suyos. Si el Señor no nos probara, si el Señor no nos tirara de las orejas o algo más, como consecuencia de salirnos de lo que Él quiere, no sabríamos que el Señor nos ama, no sabríamos que Dios nos ama. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, en una carta a creyentes que no lo estaban pasando bien. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo, leo bien, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué entendemos por paciencia? Es decir, sí, mire, ¿qué vamos a hacer? No hay otra solución. La paciencia es un resultado también del fruto del Espíritu. Esa dependencia de Dios en saber que Él tiene el control y que por lo tanto, aunque la situación sea trastornada en este momento, para nosotros nada escapa de su control. No sé si la he contado aquí alguna vez, no sé, pero voy a contar una historia. Se cuenta de un famoso evangelista de principios del siglo XX que tenía un servicio itinerante de evangelización en Inglaterra. Y estando en una ciudad del norte de Inglaterra, quiero decir, en el Reino Unido, en el norte del país, estuvo hablando precisamente sobre la paciencia y el hermano disertó ampliamente sobre este asunto. Terminado el culto, un joven se acercó a él junto con otra persona y le dijo: me ha gustado mucho lo que ha dicho, me ha gustado mucho lo que dice y desearía que usted orare por mí para que yo tuviera paciencia. El predicador dijo: ¿quiere usted repetirme lo que ha dicho? Sí, quiero que ore por mí para que yo tenga paciencia. El hermano puso sus brazos sobre los hombros del joven intrépido y empezó a orar: Padre, te pido, Señor, que toques la salud de este hombre. Te pido, Señor, que pierda su trabajo. Y así hasta que el joven dijo: oiga, pare usted, yo he pedido que usted orara para que tuviera paciencia. Y él le dijo: ¿cómo quiere aprender usted la dependencia que necesita de Dios si no es en la necesidad, si no es en la dependencia necesaria? Cuando vamos sobreabundados, pensamos que no necesitamos a Dios, pero cuando estamos necesitados, entonces, como hemos leído aquí, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otro motivo para saber precisamente el resultado de nuestra relación con el Señor: saber que somos salvos. Saber que somos salvos. Pensemos un momento en esto. Saber que somos salvos. El sacrificio de Cristo completo para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros si nos arrepentimos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dice el Salmo 91, un salmo de David, consecuencia de su experiencia vital al haber violentado su confianza en el Señor. Salmo 51, Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. David era sobreabundante en asuntos, pero había reconocido que se había roto la relación con Dios. Y ahora clamaba que volviera a él el gozo de saber que era suyo, de saber que era salvo.
El Señor dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan, supuestamente, del arrepentimiento. Por sabernos salvos, debemos estar gozosos siempre, como consecuencia de confiar en el Señor. Dice el Salmo 84, versículo 5, bienaventurado, gozoso, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Un asunto intangible, aparentemente, para una mente carnal, pero para una mente espiritual sabemos que este es el resultado precisamente de este asunto. Y abundamos más, como consecuencia de estar en comunión con el Señor. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Muchas dificultades al desear vivir una vida cristiana parten del hecho de querer vivirla solo a medias, solo a medias. Que el Señor nos ayude.